jamás imaginé que las palabras de Jesús sobre el arrebatamiento cambiarían mi vida para siempre. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años y nací en un pequeño pueblo llamado Ronda, en Andalucía. He sido creyente desde joven, aunque siempre tuve dudas sobre cuándo y cómo sucederían los eventos finales que la Biblia menciona. Durante años, me limité a escuchar interpretaciones y teorías sobre el arrebatamiento, esa promesa de que Jesús vendría a llevarse a su iglesia antes de un tiempo de gran tribulación. Pero fue leyendo y meditando directamente en las palabras de Jesús que empecé a entender algo mucho más profundo y urgente. Esta es mi historia y lo que descubrí sobre el momento exacto en que Jesús recogerá a los suyos, un mensaje que transformó mi manera de vivir y esperar. Desde pequeño, en Ronda, escuchaba en la iglesia historias de apocalipsis y profecías, pero siempre me parecían lejanas, casi como cuentos. Sin embargo, hace unos años, una serie de acontecimientos personales y espirituales me llevaron a buscar respuestas más claras. Quería saber qué decía realmente Jesús sobre el fin de los tiempos, no solo lo que otros interpretaban. Así comencé a estudiar sus palabras, especialmente aquellas que dio a sus discípulos en los últimos días antes de su muerte. Descubrí que sus enseñanzas sobre el arrebatamiento y los tiempos finales no eran vagas ni confusas, sino directas, llenas de señales y advertencias para estar preparados. Lo que me impactó fue que Jesús hablaba de un tiempo en que su iglesia sería reunida antes de que comenzara la peor parte de la tribulación. Él avisaba sobre engaños, guerras, persecuciones y calamidades, pero también prometía esperanza y protección para los fieles que estén atentos y listos. Esta idea del arrebatamiento pretribulación, que había escuchado debatirse en muchos círculos, cobraba ahora una claridad estremecedora en sus palabras. Comprendí que no se trataba de esperar pasivamente, sino de vivir con vigilancia y fe activa, porque nadie sabe el día ni la hora, pero la llegada de Jesús puede ser en cualquier momento. Recuerdo aquel día en Málaga cuando asistí a un retiro espiritual que cambió mi perspectiva. El predicador no solo habló de la tribulación sino que nos surgió a entender que Jesús mismo enseñó que el arrebatamiento sería antes de esos momentos oscuros. Me sentí llamado a un compromiso real, a examinar mi vida y a vivir cada día con la certeza de que podía ser el instante en que Jesús vendría por mí y por todos los que creen en Él. La idea de ser arrebatados antes de que el sufrimiento se intensificara me llenó de esperanza, pero también de responsabilidad. Pero esa esperanza no vino sin un choque con la realidad. En mi entorno, la mayoría de las personas discuten si el arrebatamiento es antes, durante o después de la tribulación. Algunos creen que debemos pasar por pruebas durísimas para ser purificados, otros que Jesús vendrá al final. Sin embargo, lo que más me impresionó fue que Jesús no dejó lugar a dudas sobre la necesidad de estar vigilantes, rezando y preparados, porque el enemigo intentará engañar incluso a los elegidos. Sus palabras, claras y urgentes, me hicieron entender que la clave está en mantenernos fieles y despiertos, no en especular sobre fechas. Pero justo cuando pensaba que todo era más sencillo, surgió una revelación inesperada que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el arrebatamiento. Durante una noche de oración en Granada, recibí una visión que me dejó sin aliento. Vi cómo, en medio de la tormenta que se avecinaba, Jesús extendía su mano para recoger a los suyos, pero también observaba a aquellos que dudaban, que no estaban preparados. Fue un momento que transformó mi entendimiento y me mostró que, aunque la promesa es clara, la realidad del arrebatamiento es mucho más impactante y personal de lo que imaginaba. Esa visión me llevó a comprender que el arrebatamiento no es solo un evento futuro, sino una llamada al presente. Un llamado a despertar, a abandonar la comodidad y a vivir una vida alineada con Jesús cada día. El encuentro con esa realidad sacudió mis cimientos y me hizo ver que la preparación no es opcional, sino urgente y vital. La manera en que Jesús habla, con amor y autoridad, revela que la entrega de su iglesia antes de la tribulación es una promesa que debemos tomar con seriedad y pasión. La intensidad de esa experiencia me llevó a imaginar la escena final del arrebatamiento con un dramatismo que parecía sacado de un sueño o una película, pero que para mí era real. Miles de personas desapareciendo en un instante, dejando atrás un mundo convulso y oscuro. El corazón me latía con fuerza al pensar en la mezcla de emociones que viviríamos, sorpresa, alegría, miedo y esperanza.
comprendí que la preparación espiritual es como estar vestido para una boda inesperada, con el alma lista para ese encuentro que cambiará todo. Sin embargo, justo cuando creí entenderlo todo, una duda me asaltó: ¿qué pasaría con aquellos que no estén preparados? ¿Cómo distinguirá Jesús a los fieles en medio de tantos engaños? La incertidumbre me llevó a buscar más respuestas, pero también a vivir con la tensión de no saber cómo ni cuándo ocurrirá, solo con la certeza de que será pronto. Esa incertidumbre creó en mí una mezcla de ansiedad y esperanza que me empuja cada día a vivir con más fe y entrega. Ahora, mientras escribo esto desde mi casa en Ronda, siento que la historia no termina aquí. Hay un misterio, una llamada que sigue resonando en mi corazón. ¿Estás tú listo para ese momento? ¿Has examinado tu alma y tus prioridades? Porque el arrebatamiento no es solo un evento, es una invitación a vivir con propósito y urgencia. Y aunque no sé qué pasará en los próximos días, sé que Jesús viene y vendrá por aquellos que estén preparados. ¿Y tú? ¿Estás listo para responder a su llamado? Hace un tiempo, mientras reflexionaba sobre todo lo que Jesús había enseñado acerca de los últimos tiempos, comprendí que la clave para entender el arrebatamiento no está solo en esperar un evento, sino en reconocer las señales que Él mismo nos dejó. Las palabras de Jesús no son simples advertencias, son un mapa claro para quienes desean estar preparados. Me llamo Javier, tengo 35 años y soy de Ronda, un pueblo en el corazón de Andalucía. Mi búsqueda de sentido en la enseñanza de Jesús me llevó a descubrir un mensaje que muchos pasan por alto: la importancia de estar vigilantes frente a las señales que anuncian su regreso. Jesús habló en muchas ocasiones sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre y persecuciones. En su tiempo, estos eventos ya se presentaban de forma aislada, pero Él nos dijo que aumentarían en intensidad y frecuencia. Fue en un viaje a Sevilla, durante una conferencia sobre profecías bíblicas, donde comprendí que estas señales no son simples catástrofes naturales o conflictos humanos, sino indicadores claros de que el momento se acerca. La sociedad se vuelve cada vez más inestable, y la moralidad se deteriora con rapidez, algo que notamos a diario en las noticias y en el comportamiento de la gente a nuestro alrededor. Jesús también nos advirtió sobre la multiplicación de falsos profetas y mesías que intentarían engañar incluso a los más devotos. Recuerdo que, en una reunión de jóvenes en Córdoba, discutíamos sobre cómo identificar esas falsas enseñanzas, y entendí que no basta con creer ciegamente, es necesario tener discernimiento espiritual. Él nos exhortó a no confiar en las apariencias ni en los milagros que puedan realizar quienes no estén alineados con la verdad. Esta advertencia me hizo pensar en cuántas personas podrían caer en trampas por falta de vigilancia y oración. Pero quizás lo que más me impactó fue la insistencia de Jesús en la necesidad de estar preparados en todo momento. En sus parábolas, comparaba esta preparación con la de unos sirvientes que deben estar listos para recibir a su dueño en cualquier momento. No sabemos la hora exacta, pero el llamado es a vivir con una actitud constante de alerta y fidelidad. Esta enseñanza me confrontó directamente a mí, que muchas veces me había dejado llevar por la rutina y la comodidad, olvidando que cualquier día podría ser el momento en que Jesús venga a buscar a su iglesia. Además, Jesús habló de una protección especial para sus seguidores antes de que la tribulación alcance su punto más álgido. Esta protección es la base de la doctrina del arrebatamiento pretribulación, que sostiene que los fieles serán llevados antes de que comience el periodo más difícil para la humanidad. Entender esta promesa me llenó de esperanza y me motivó a vivir con más intensidad mi fe, sabiendo que no estamos condenados a sufrir sin sentido, sino que hay un plan de salvación y cuidado divino. En ese momento, mientras meditaba en todo esto, me di cuenta de que la preparación no es solo una cuestión individual, sino también comunitaria. Es fundamental que nos apoyemos unos a otros, que compartamos estas enseñanzas y que mantengamos viva la esperanza en la iglesia local, en las pequeñas comunidades como la nuestra en Ronda, donde la fe puede ser la luz que nos guíe en tiempos de oscuridad. Sin embargo, también sentí un peso en el corazón al pensar en aquellos que, pese a las señales y las advertencias, siguen indiferentes o escépticos. Jesús dijo que muchos serán engañados y que solo quienes estén atentos y fieles podrán ser parte de ese encuentro glorioso con Él. Esta realidad me hizo tomar más conciencia de la responsabilidad que tenemos como creyentes de vivir en santidad, oración y constante vigilancia.
Mientras seguía profundizando en sus enseñanzas, visualicé una escena impresionante, el cielo comenzando a mostrar señales visibles, terremotos en distintas partes de España, rumores de guerra que se extienden por Europa, y la gente dividida entre el miedo y la incredulidad. Pero al mismo tiempo, vi a un grupo de fieles separados, protegidos, listos para ser arrebatados. Esa imagen me impactó profundamente y me hizo comprender que el tiempo es corto y que debemos actuar ahora. Así, la enseñanza de Jesús sobre las señales y los eventos previos al arrebatamiento no es un simple relato apocalíptico, es un llamado urgente a vivir con fe activa y discernimiento. Es la invitación a abrir los ojos, a no dejarnos engañar y a mantenernos firmes, sabiendo que cada señal es un paso más hacia el momento en que veremos a nuestro Salvador cara a cara. Esta verdad me guía cada día y me impulsa a compartirla, porque sé que muchos aún no están preparados para ese encuentro que cambiará la historia para siempre. Durante mucho tiempo, escuché muchas opiniones encontradas sobre cuándo ocurriría el arrebatamiento, si sería antes, durante o después de la tribulación. En Ronda, en las tertulias de la parroquia y en los grupos de estudio bíblico, el debate era constante y apasionado. Cada postura tenía sus argumentos basados en diferentes interpretaciones de las Escrituras. Pero fue un día, mientras meditaba en las palabras de Jesús en la iglesia de mi pueblo, que comprendí que más allá de las discusiones académicas, lo más importante era entender el mensaje central que Él nos dejó, la urgencia de la vigilancia y la preparación para su regreso. Me llamo Javier, tengo 35 años, y esa tarde en Ronda sentí una mezcla de confusión y claridad. Por un lado, veía que muchos hermanos en la fe se aferraban a la idea de que tendríamos que pasar por grandes pruebas antes de ser arrebatados. Por otro, Jesús insistía en que sus seguidores debían estar listos en todo momento, sin importar cuándo llegara la hora. Sus palabras eran tan firmes y urgentes que no parecía posible que esperáramos pasivamente a sufrir hasta el final. En sus enseñanzas, la vigilancia y la protección de los fieles antes de la peor parte del juicio parecían inseparables. Los que defendían la idea del arrebatamiento post-tribulación argumentaban que la Iglesia debía enfrentar las pruebas para ser purificada, que la fe se fortalece en el sufrimiento. En cambio, la perspectiva pretribulación, la que más resonaba conmigo, se basaba en que Jesús prometió salvar a sus seguidores antes de que la ira divina se desatara en la tierra. Él mismo dijo que nadie conoce el día ni la hora, pero dio señales claras para que estemos preparados y no seamos sorprendidos. Esto implicaba un llamado a la acción constante, no a esperar pasivamente el desastre. Recuerdo que en una reunión en Sevilla con otros jóvenes creyentes, debatíamos acaloradamente sobre este tema. Algunos sostenían que la Iglesia debería pasar por la tribulación como una prueba de fe, mientras que otros, como yo, sentíamos que Jesús nos estaba invitando a vivir en alerta máxima, sabiendo que nos recogería antes de que comenzaran los peores momentos. En ese encuentro, alguien dijo algo que quedó grabado en mi mente: la diferencia no está en cuándo, sino en cómo vivimos cada día, con la certeza de que Jesús puede venir en cualquier instante. Esta reflexión me hizo entender que la discusión sobre el momento exacto del arrebatamiento no debe paralizarnos ni dividirnos, sino motivarnos a vivir con fidelidad y expectación. Jesús no nos dejó un calendario detallado, pero sí un plan claro: estar despiertos, orar sin cesar y ser obedientes. La incertidumbre del momento no debe generar miedo ni indiferencia, sino una vigilancia constante que transforme nuestra vida diaria. Además, el debate me enseñó la importancia de no dejarme llevar por interpretaciones que fomenten el miedo o la indiferencia. Jesús enfatizó que aunque habrá engaños, persecuciones y tribulación, su promesa de protección y entrega a los fieles es firme. Por eso, es vital mantener el discernimiento, estudiar la palabra y buscar la guía del Espíritu Santo para no caer en confusión. Me di cuenta también de que el debate sobre el tiempo del arrebatamiento tiene un trasfondo espiritual profundo, nos desafía a evaluar nuestra fe y nuestro compromiso. ¿Estamos realmente preparados para encontrarnos con Jesús? ¿Vivimos cada día con la esperanza viva de su regreso? Porque, al final, no importa si es antes o después de la tribulación, sino que estemos listos para responder a su llamado en cualquier momento. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas de Ronda, sentí que el mensaje de Jesús resonaba más fuerte que nunca en mi corazón: la vigilancia y la fidelidad son el camino para ser parte de ese gran día.
No podemos permitirnos la apatía ni la distracción. La incertidumbre del tiempo debe impulsarnos a vivir con propósito, con una fe activa que transforme nuestra realidad. Así, el debate sobre el arrebatamiento, lejos de ser un simple tema de discusión, se convirtió para mí en un llamado a la acción. Jesús no quiere que nos quedemos paralizados en la duda, sino que despertemos, que alineemos nuestras vidas con su voluntad y que vivamos cada instante con la conciencia de que su regreso está más cerca de lo que imaginamos. Por eso, a quienes me escuchan o leen, les digo, no pierdan tiempo en discusiones estériles. Más bien, abracen la enseñanza de Jesús, manténganse vigilantes, sigan orando y preparándose, porque el momento de su venida puede ser inesperado, y solo los que estén listos serán arrebatados para encontrarse con Él en las nubes. ¿Estás tú preparado para ese instante que cambiará todo? Entender el arrebatamiento y su momento no es solo un tema teórico o doctrinal, tiene un impacto profundo en cómo vivimos nuestra fe día a día. Me llamo Javier, tengo 35 años, y lo que aprendí sobre este tema ha transformado por completo mi manera de enfrentar la vida en Ronda, ese pequeño pueblo andaluz donde crecí. Al comprender que Jesús nos llama a vivir en constante preparación, no solo cambia nuestra actitud, sino también nuestro corazón, nuestras prioridades y nuestra relación con Dios y los demás. El primer cambio que noté en mí fue una mayor alerta espiritual. Ya no podía permitirme caer en la comodidad o la indiferencia. Jesús nos enseñó que el tiempo de su regreso es incierto, y que debemos estar atentos para no ser sorprendidos. Esto significa que cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para evitar la tentación de la rutina y para mantener viva la llama de la oración y la obediencia. Vivir con esta conciencia me ha hecho más humilde y dependiente de Dios, porque sé que sin su ayuda no podría estar firme. También comprendí que la preparación para el arrebatamiento implica una fidelidad constante, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Jesús mismo advirtió que sus seguidores enfrentarían persecuciones, rechazo y pruebas. Pero la promesa es que aquellos que perseveren serán protegidos y reunidos con Él antes de los tiempos más duros. Esta verdad me ha llenado de esperanza, y me ha enseñado a no temer las dificultades, sino a verlas como momentos para crecer en confianza y amor hacia Dios. El impacto espiritual de estar preparados también se refleja en la claridad moral y la santidad. Saber que Jesús puede venir en cualquier instante me ha llevado a examinar mis pensamientos, palabras y acciones con más cuidado. No quiero estar distraído por las cosas pasajeras o por las tentaciones que nos alejan de su voluntad. Esta conciencia ha renovado en mí el deseo de vivir con integridad y pureza, consciente de que nuestra vida aquí es temporal y que hay un encuentro eterno que nos espera. Además, esta preparación me ha enseñado a valorar la comunidad de creyentes. En Ronda, he aprendido que la fe no se sostiene solo de manera individual, sino en la comunión y el apoyo mutuo. Compartir con otros hermanos y hermanas que también esperan el regreso de Jesús fortalece nuestra vigilancia, nos anima en la oración y nos ayuda a mantenernos firmes cuando la realidad es dura. La comunidad se convierte en un refugio espiritual, un lugar donde el amor y la esperanza se cultivan día a día. La esperanza es otro aspecto fundamental que ha cambiado mi vida. Saber que Jesús prometió arrebatarnos antes de la tribulación más intensa me llena de alegría y valentía para enfrentar el presente. Esta esperanza no es evasiva ni pasiva, es activa y poderosa. Nos impulsa a vivir con entusiasmo, a no rendirnos ante las dificultades y a mantener la mirada fija en la promesa de la vida eterna. Es una esperanza que sostiene el alma en medio de las tormentas y que renueva la fuerza para seguir adelante. Además, esta enseñanza me ha hecho reflexionar sobre cómo interpretar los acontecimientos del mundo. Las guerras, las crisis económicas, la corrupción y la decadencia moral que vemos no son solo noticias alarmantes, sino señales que Jesús claramente nos advirtió. Estas señales deben despertar en nosotros una actitud de oración y vigilancia, no de miedo ni desesperanza. Entenderlas a la luz de su palabra nos ayuda a mantener la paz interior y a confiar en que Él tiene el control de la historia. Por último, vivir conscientes del arrebatamiento implica una responsabilidad espiritual, ser luz y testimonio para quienes aún no conocen esta verdad. En Ronda, he sentido el llamado a compartir este mensaje con humildad y amor, sabiendo que puede transformar vidas y preparar corazones. No es un mensaje de miedo, sino de esperanza y de llamado a la conversión,
para que más personas puedan estar listas cuando Jesús regrese. En resumen, el impacto espiritual de entender el arrebatamiento es profundo y transformador. Nos llama a vivir con vigilancia, fidelidad, santidad, esperanza y comunidad. Nos desafía a alinear cada aspecto de nuestra vida con la voluntad de Dios y a mantenernos firmes en la fe, confiando en la promesa de que Él vendrá a buscar a los suyos. Esta enseñanza no es solo para el futuro, sino un llamado urgente para hoy, para que cada uno de nosotros pueda caminar con propósito y alegría, esperando el momento glorioso en que nos encontremos con nuestro Señor cara a cara. ¿Estás tú dispuesto a vivir con esa esperanza? Vivir con la certeza del arrebatamiento no es simplemente una creencia más en mi vida, es un compromiso diario que transforma cada pensamiento, palabra y acción. Soy Javier, de 35 años, y desde que comprendí la urgencia del mensaje de Jesús sobre su regreso, he decidido adoptar una vida de preparación constante, una vida en la que la vigilancia, la fe y la obediencia son las protagonistas. La preparación activa que Jesús nos pide comienza con la oración. No una oración superficial, sino una comunicación sincera y continua con Él, como cuando hablamos con un amigo cercano. En las noches tranquilas de mi casa en Ronda, me arrodillo y le hablo al Señor, le pido sabiduría para discernir los tiempos y fuerza para mantenerme firme. La oración me conecta con su voluntad, me abre los ojos para reconocer las trampas del enemigo y me llena de paz, aunque el mundo a mi alrededor parezca desmoronarse. Esta disciplina se ha convertido en el cimiento de mi preparación. Junto a la oración, el estudio de la palabra es fundamental. Jesús nos dejó enseñanzas claras y directas sobre los últimos tiempos, y sumergirme en la Biblia me ayuda a entenderlas y aplicarlas. Cada pasaje que leo fortalece mi fe y me da herramientas para enfrentar las dudas y las pruebas. En las reuniones de nuestro pequeño grupo de creyentes en Ronda, compartimos reflexiones sobre estas escrituras, y esa comunión en la verdad nos anima y sostiene. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la guía viva que me instruye para estar listo cuando Él regrese. Pero la preparación no termina en el conocimiento, se traduce en obediencia. Jesús insistió en que la fe sin obras está muerta, y cada día intento vivir conforme a sus mandamientos, amando a Dios y al prójimo, siendo honesto, humilde y servicial. En el trabajo, en la calle o en la familia, trato de reflejar su luz, sabiendo que cada acción cuenta. La obediencia me protege de caer en engaños y me mantiene firme en la verdad, un ancla en medio de la tormenta. La vigilancia es otro pilar esencial. Jesús nos advirtió que el ladrón viene de noche, y por eso debemos estar despiertos y alertas. Esto implica no solo cuidar nuestra vida espiritual, sino también estar atentos a las señales del mundo, discerniendo lo que es conforme a la voluntad de Dios y lo que no. En las noticias, en nuestras conversaciones diarias, en los cambios sociales, busco entender dónde estamos en la historia y cómo debo actuar para no ser tomado por sorpresa. Esta vigilancia me mantiene en un estado de alerta constante, sin caer en el miedo, sino en la esperanza. La esperanza es la fuerza que me impulsa a seguir adelante. Saber que Jesús prometió arrebatarnos antes de la tribulación más dura me llena de alegría y valor. Esta esperanza no es ingenua ni pasiva, es dinámica y activa. Me da la valentía para enfrentar los desafíos, la paciencia para soportar pruebas y la confianza para vivir con gozo, aun cuando el mundo a mi alrededor parezca oscuro. Es la certeza de que lo mejor está por venir y que Él viene por nosotros. Finalmente, la comunidad de creyentes es vital para mantener esta preparación. En Ronda, nuestra pequeña iglesia es un lugar donde compartimos nuestras luchas, oramos juntos y nos animamos a permanecer firmes. No estamos solos en este camino, la comunión fortalece, corrige y sostiene. Jesús nos llamó a amarnos unos a otros, y esa solidaridad es una muestra tangible de nuestra fe viva y nuestra esperanza en su regreso. Vivir en preparación para el arrebatamiento es, en resumen, una vida de oración constante, estudio profundo, obediencia sincera, vigilancia activa, esperanza firme y comunión fraterna. No es un esfuerzo pasajero, sino una actitud permanente que transforma cada día. Me he comprometido a vivir así porque sé que Jesús puede venir en cualquier momento, y quiero estar listo para cuando ese día llegue. ¿Y tú? ¿Cómo vives hoy tu preparación? ¿Estás dispuesto a adoptar este compromiso que Jesús nos invita a asumir?
Porque el arrebatamiento no es solo un evento futuro, es una llamada a vivir con propósito, fe y amor aquí y ahora. Nunca imaginé que un evento tan trascendental como el arrebatamiento pudiera generar en mí un torrente de emociones tan intensas. Soy Javier, de 35 años, y después de haber profundizado en las enseñanzas de Jesús sobre su regreso, me encontré frente a una realidad que me dejó atónito. La magnitud y la urgencia de ese momento son difíciles de asimilar. Aún hoy, cuando pienso en lo que Jesús prometió, me sorprendo y no puedo evitar preguntarme cómo pudo ocurrir algo tan impactante. Después de comprender que la iglesia sería arrebatada antes de la tribulación, mi mente se llenó de preguntas y emociones encontradas. Por un lado, sentí una esperanza inmensa, como si una luz brillante iluminara el camino en medio de la oscuridad. Pero, por otro lado, esa esperanza venía acompañada de una responsabilidad abrumadora. ¿Cómo no dejar de pensar en las personas que no estarían preparadas? En aquellos que, por falta de vigilancia o fe, se quedarían atrás en un mundo que enfrentaría un juicio terrible. Me asaltaba la idea de que, aunque la promesa es clara y hermosa, la realidad del arrebatamiento sería un momento de separación definitiva entre los que están listos y quienes no. Pensar en esa división me causaba un nudo en la garganta, un choque entre la alegría de la salvación y la tristeza por los que no la aceptarían. Sentí que esa tensión emocional me obligaba a revisar mi propia vida, a examinar mis prioridades y a comprometerme aún más con la preparación espiritual. Recordaba las palabras de Jesús sobre la necesidad de estar siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos esperada. Esa advertencia me hacía pensar en cuántas veces había caído en la rutina o la distracción, y me golpeaba con fuerza la idea de que no debía dar nada por sentado. Sentí que estaba ante una oportunidad única para cambiar, para vivir con una fe más auténtica y una entrega total, porque el tiempo es realmente corto. Además, reflexionaba sobre la forma en que este evento podría haberse evitado o suavizado, si más personas hubieran escuchado y obedecido las palabras de Jesús desde antes. Pensaba en cuánto más fácil sería para muchos si hubieran despertado a tiempo, si hubieran elegido la fe y la vigilancia en lugar de la indiferencia o el escepticismo. Esta reflexión me llenaba de un deseo ardiente de compartir este mensaje con todos los que pudiera, para que no se pierdan la oportunidad de estar listos. Sin embargo, también reconocía que la responsabilidad no recae solo en los demás, sino en mí mismo. El arrebatamiento es un llamado personal, y cada uno debe decidir cómo responder. Me di cuenta de que no basta con conocer la doctrina o participar en debates, es necesario vivir con un corazón dispuesto, con una fe viva y una obediencia sincera. Esa comprensión me llevó a un compromiso renovado, una promesa interior de no permitir que nada me distraiga del camino hacia la preparación. Pensar en el arrebatamiento, en ese momento en que Jesús vendrá a recoger a su iglesia, me llena de una mezcla de asombro, alegría y temor reverente. Es un evento que supera cualquier experiencia humana y que transformará la historia para siempre. Esa certeza me impulsa a vivir con urgencia y pasión, a no perder ni un instante en la indiferencia o la duda. Hoy sé que el arrebatamiento es real, es inminente y es la esperanza más grande que tenemos los creyentes. Pero también es un desafío que nos llama a la acción y a la fidelidad. Me sorprende y me conmueve la magnitud de esta verdad, y me impulsa a seguir adelante con valentía, sabiendo que cada paso de preparación cuenta para ese encuentro glorioso con Jesús. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas ante esta realidad que puede cambiarlo todo en un instante? Justo cuando creía que había asimilado por completo el mensaje y la urgencia del arrebatamiento, la vida me sorprendió con una revelación inesperada, un giro que jamás imaginé y que cambió para siempre mi entendimiento y mi fe. Soy Javier, tengo 35 años y vivo en Ronda, y esta experiencia me sacudió hasta lo más profundo del alma, llevándome a cuestionar todo lo que creía saber sobre la preparación para el regreso de Jesús. Todo comenzó una tarde gris en Granada, cuando asistí a un encuentro de oración con hermanos de distintas partes de Andalucía. Mientras orábamos, sentí una presencia intensa que me envolvía y, de repente, una visión se abrió ante mis ojos interiores. Vi a un grupo de personas que se preparaban con fervor para el arrebatamiento, orando, estudiando y esperando con fe. Pero luego, de manera abrupta, la escena cambió. Apareció un hombre desconocido que, con palabras suaves pero firmes,
comenzó a sembrar dudas y confusión entre ellos. Este hombre empezó a cuestionar la doctrina del arrebatamiento pretribulación, argumentando que la iglesia debía pasar por la tribulación para ser purificada, y que la idea de ser arrebatados antes era una ilusión o un engaño. Lo más desconcertante fue que, poco a poco, muchos de los que estaban firmes comenzaron a dudar, a cuestionar sus convicciones, y algunos incluso se apartaron lentamente, indecisos y confundidos. La visión mostraba cómo el enemigo utiliza la duda y la confusión para separar a los fieles y debilitarlos justo cuando más necesitan estar unidos y firmes. Al despertar de esa experiencia, sentí un peso enorme en el corazón. Comprendí que la batalla espiritual alrededor del arrebatamiento no solo es sobre conocimiento o interpretación, sino sobre mantenernos firmes frente a las dudas, las falsas enseñanzas y las distracciones que buscan desviarnos. La visión me reveló que el enemigo no quiere que estemos preparados, quiere que nos desconectemos de la esperanza y caigamos en la incertidumbre o el miedo. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que esta lucha no es solo externa, sino también interna. Todos podemos ser tentados a dudar, a cuestionar, a dejar que la confusión nuble nuestra fe. Y en esos momentos, es crucial recordar las palabras de Jesús, que nos llama a la vigilancia, la oración y la fidelidad constante, sin importar las circunstancias o las voces contrarias. Esta revelación me hizo entender que la preparación para el arrebatamiento implica también una fortaleza espiritual para resistir las dudas y las manipulaciones. No basta con conocer las señales o la doctrina, es necesario fortalecer nuestro espíritu para no ser arrastrados por el engaño, para mantenernos firmes en la verdad, aunque todo a nuestro alrededor parezca confuso o incierto. Desde entonces, he redoblado mis esfuerzos en oración y estudio, buscando no solo conocimiento, sino también sabiduría y discernimiento para reconocer las artimañas del enemigo. Sé que no estoy solo en esta lucha, que muchos hermanos enfrentan las mismas dudas y desafíos, y siento el llamado a acompañarlos, apoyarlos y animarlos a perseverar. Esta experiencia también me hizo valorar aún más la importancia de la comunidad de fe, donde podemos compartir nuestras dudas, fortalecernos mutuamente y mantenernos firmes en la esperanza. La visión me recordó que, aunque el camino puede ser difícil y lleno de incertidumbres, no debemos perder de vista la promesa de Jesús y la certeza de su regreso. Nunca imaginé que la preparación para el arrebatamiento incluiría una batalla tan profunda contra la duda y el engaño. Pero ahora sé que es parte del proceso, y que nuestra fe debe ser no solo firme, sino también vigilante y resistente. ¿Estás tú dispuesto a enfrentar esta batalla espiritual, a mantenerte firme en la verdad, aunque las dudas y las voces contrarias intenten desviarte? Porque la hora se acerca, y solo los que perseveren serán arrebatados para encontrarse con Jesús. La visión que tuve en Granada no terminó de forma sencilla, en realidad, fue solo el comienzo de un giro aún más sorprendente que me dejó sin aliento y cambió para siempre mi forma de entender la llegada del arrebatamiento. Soy Javier, de 35 años, y esta experiencia me llevó a un punto en el que la fe y la incertidumbre se entrelazaron de una manera que jamás imaginé. Después de ver cómo la duda y el engaño amenazaban a los fieles, la escena cambió nuevamente. Vi que, en medio de la confusión, apareció una figura luminosa, Jesús, radiante y lleno de amor, extendiendo sus brazos hacia aquellos que aún dudaban y vacilaban. Pero lo que más me impactó fue que no todos respondieron de la misma manera, algunos se aferraron a él con fuerza, mientras que otros parecían confundidos, indecisos, como si una sombra de temor y desconfianza los separara de ese abrazo. Lo inesperado fue que, en ese momento, Jesús no solo recogía a los fieles preparados, sino que también se acercaba a aquellos que estaban en la duda, extendiendo una última oportunidad de arrepentimiento y fe. La visión mostraba que, aunque la puerta para el arrebatamiento es estrecha y la vigilancia necesaria, el amor y la misericordia de Jesús son inmensos, dando espacio para que incluso los vacilantes puedan ser alcanzados si deciden volver a Él a tiempo. Sin embargo, la escena cambió bruscamente y me mostró la realidad de un mundo que quedaba atrás, caos, oscuridad, tribulación intensa y un enemigo que parecía triunfar entre los que no estaban listos. Fue un contraste poderoso entre la luz del arrebatamiento y la sombra que se cernía sobre la tierra, recordándome la urgencia de estar preparados y firmes. Esta segunda parte de la visión me hizo comprender que el arrebatamiento no es un evento frío o distante, sino un momento cargado de emoción, amor y drama espiritual.
Es la culminación de una batalla entre la fe y la duda, entre la luz y las tinieblas, donde cada alma tiene una decisión crucial que tomar en un instante. Lo que más me impactó fue el llamado a la esperanza activa. Jesús no abandona a los que dudan, sino que siempre extiende una mano, una oportunidad para volver a Él. Pero también me enseñó que esa oportunidad tiene un límite, y que la decisión de estar listos no puede aplazarse. La misericordia divina es grande, pero la justicia es real y el tiempo se agota. Desde ese día, vivo con una mezcla intensa de gratitud y responsabilidad. Gratitud porque sé que Jesús me llama y me da la oportunidad de estar entre los que serán arrebatados, y responsabilidad porque entiendo que debo ayudar a otros a encontrar ese camino de fe y preparación antes de que sea demasiado tarde. Este giro inesperado en mi comprensión me ha llenado de una urgencia renovada para compartir este mensaje con todos, para que nadie se quede fuera por falta de conocimiento o por dudas que pueden ser disipadas con la verdad y el amor de Jesús. ¿Y tú? ¿Sientes ese llamado? ¿Estás dispuesto a aceptar la mano extendida de Jesús hoy, sin esperar más, para que cuando llegue el momento, puedas estar entre los que serán arrebatados y no entre los que quedarán en la oscuridad? Porque la decisión está en tus manos, y el tiempo no espera. El arrebatamiento, tal como lo vi en esa visión, es mucho más que un simple evento, es un torbellino de emociones, decisiones y destinos que se entrelazan en un instante que cambiará para siempre la historia de la humanidad. Soy Javier, de 35 años, y desde aquella experiencia, no puedo dejar de imaginar la intensidad de ese momento, como si el cielo se abriera de par en par y la tierra temblara ante la magnitud de lo que está por venir. Puedo sentir la fuerza de ese instante, miles, quizás millones de personas desapareciendo en un parpadeo, dejando tras de sí el bullicio del mundo y la confusión de quienes no entienden lo que sucede. El aire se llena de un silencio sobrecogedor, mezclado con el asombro y la alegría de quienes son levantados para encontrarse con Jesús. Es un momento donde la esperanza se materializa, donde la fe se corona con la gloria de un encuentro eterno. Pero también es un momento cargado de tensión y dramatismo. La separación entre los que son arrebatados y los que quedan atrás es tajante, definitiva. Es un punto de inflexión que marca el inicio de un tiempo de tribulación intenso y desesperado para quienes no estuvieron preparados. La escena se vuelve casi apocalíptica, con cielos que se oscurecen, terremotos que sacuden la tierra y un mundo que parece desmoronarse ante la ausencia de aquellos que partieron. El contraste es abrumador, la luz del arrebatamiento frente a la oscuridad que se cierne sobre la humanidad. La alegría y la paz de los que son llevados contrastan con el miedo y la confusión de los que quedan. Este contraste subraya la importancia de la vigilancia y la preparación, porque el momento será repentino y no habrá tiempo para arrepentimientos tardíos. En mi mente, la escena se vuelve casi cinematográfica, con imágenes que mezclan belleza y tragedia, esperanza y desolación. Siento el peso de la eternidad en ese instante, donde cada decisión tomada en vida se revela en toda su dimensión. El arrebatamiento no es solo un evento físico, sino un juicio espiritual que define destinos eternos. Esta hipérbole de la escena no busca asustar, sino despertar. Es un llamado urgente para que cada persona examine su vida, su fe y su preparación. La intensidad de este momento es la consecuencia natural de nuestras decisiones y de la fidelidad que cultivamos día a día. Es la culminación de una historia que Jesús comenzó y que cada uno de nosotros puede decidir cómo termina. Por eso, mientras imagino este momento tan poderoso, siento una mezcla de reverencia y responsabilidad. Reverencia por la grandeza y la santidad de Jesús y responsabilidad por vivir con la conciencia clara de que el tiempo es ahora. No hay espacio para la indiferencia ni para la postergación, el arrebatamiento es una realidad que exige una respuesta inmediata y sincera. ¿Estás preparado para ese instante que definirá tu eternidad? ¿Has tomado la decisión de vivir con fe, obediencia y esperanza? Porque el arrebatamiento es más que un evento futuro, es la culminación de una vida entregada a Jesús. Y ese momento, tan intenso y transformador, está más cerca de lo que crees. Mientras escribo estas palabras desde mi casa en Ronda, siento que la historia del arrebatamiento no termina aquí. Soy Javier, tengo 35 años, y aunque he compartido lo que he aprendido y experimentado, sé que aún quedan preguntas sin respuesta, misterios que solo el tiempo y la fe podrán revelar.
La espera se vuelve un espacio de tensión y esperanza, un camino donde cada paso cuenta y cada decisión pesa en el alma. El arrebatamiento, con toda su intensidad y dramatismo, es un llamado a vivir con propósito y urgencia. No es una simple doctrina para debatir, sino una realidad que transforma vidas y que invita a la acción inmediata. Pero, ¿qué pasará exactamente en ese momento? ¿Quiénes serán los que responderán al llamado? ¿Qué sucederá con aquellos que, por diversas razones, no estén listos? Estas preguntas permanecen abiertas, creando un halo de misterio que nos desafía a buscar, orar y permanecer vigilantes. En Ronda, mientras camino por sus calles antiguas, imagino a tantos que aún no han escuchado este mensaje, a quienes la duda o el escepticismo los mantienen alejados de la verdad. Siento en mi corazón la urgencia de compartir, de despertar a otros para que también puedan prepararse, para que no se queden atrás cuando llegue el momento decisivo. Porque sé que la misericordia de Jesús es grande, pero también sé que la puerta se cerrará, y entonces será tarde para arrepentirse. Este misterio que rodea al arrebatamiento es parte de su poder y de su desafío. Nos invita a vivir en la tensión de la espera, en la esperanza activa, en la fe que no se rinde. Nos llama a examinar nuestro corazón, a fortalecer nuestra relación con Jesús y a hacer luz en un mundo que parece cada vez más oscuro y confundido. Y aquí, en este punto de la historia que comparto, surge una pregunta que queda suspendida en el aire, una interrogante que invito a cada uno a meditar y a compartir: ¿estás realmente listo para ese encuentro inesperado? Porque la historia no termina con esta reflexión, apenas comienza en el corazón de cada persona que escucha y decide responder. El arrebatamiento es una promesa, una esperanza y un llamado urgente. Es la invitación a vivir con una fe intensa, con una vigilancia constante y con un amor que transforma. En este instante de espera, el misterio permanece, pero la certeza del regreso de Jesús ilumina nuestro camino. Así que te dejo con esta pregunta, con este desafío que puede cambiar tu vida para siempre: ¿qué estás haciendo hoy para estar listo cuando Él venga? Porque la historia del arrebatamiento no es solo mía ni de Ronda, es la historia de todos nosotros, y la próxima página está por escribirse. ¿Serás tú parte de ella?